amigos de Magic World, bienvenidos a otro video. Hoy les tengo una información importante para los que están iniciando en el juego de Magic Arena y los que también juegan free to play. Es el código donde nos darán, al ponerlo en la tienda, nos darán un deck estándar completamente gratis. Pero antes de hablar de eso, quiero darle las gracias a Abraham F. ¡Qué agradable sujeto! Nuevo suscriptor, gracias por el apoyo, se aprecia mucho y espero sigas disfrutando del contenido. Muchas gracias. Ahora sí, veamos, en la tienda de Magic Arena vamos a poner este código que está aquí en pantalla. Igual se lo voy a dejar en la descripción para que lo copien y lo peguen o lo digiten como ustedes quieran. Vamos a ir a la tienda, vamos a revisar el código y a ver el deck. Bueno, el deck ahí lo revisan ustedes para no arruinarles la sorpresa porque trae bastantes cartas muy buenas. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Trae cartas raras y míticas, así que este deck está bastante interesante porque yo lo considero que tiene un nivel más alto que los decks que te regalan, 10 decks de 2 colores que te regala el juego al irlos desbloqueando y 5 decks monocolor. Entre esos hay unos decks que tienen bastante nivel, pero este está por encima de ellos, así es que me parece un excelente deck y vamos a checarlo. Bueno, amigos de Magic World, vamos a ver el código que les decía. Es un código donde nos dan un deck gratis estándar para los que juegan free to play y van empezando. Entonces lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la tienda para ingresar el código. El código se los dejo allí en la descripción para que ustedes también lo puedan copiar y se les facilite más y lo vayan a ingresar a la tienda. Y aquí lo ingresan ahí donde dice canjear código, aquí en la tienda de Magic Arena. Le ingresan el código, lo digitan o lo pegan si lo han copiado de ahí de la descripción en el video. Lo pegan y luego le dan enter. Y cuando le den enter, pues entonces le va a aparecer, si lo han escrito correctamente, le va a aparecer que el código ha sido aceptado, canjeado correctamente. Ahí. ¡Oh my God! Y entonces le damos ahí a aceptar y vemos de que es un deck completo, es totalmente estándar y trae pues bastantes cartas nuevas. Y si ustedes no las tienen, pues ahí se les va a facilitar más obtenerlas porque vienen varias raras y creo que una mítica. Entonces nos vamos a mazos para comprobar que ahí está nuestro deck gratis y con esto ya podemos empezar. Aquí está, y con esto podemos empezar ya a jugar estándar. Bueno, como les había dicho, el deck de ángeles no lo vamos a revisar para no arruinarles la sorpresa. Hoy vamos a jugar con este deck que tenemos aquí. Es un deck Rakdos donde no hay una estrategia complicada, sino que simplemente la estrategia es con esto, con el bastión de los recuerdos, que por 3 de maná lo que hace que es un encantamiento. Cuando entra en juego pone un token de criatura soldado 1/1 blanca y siempre que una criatura que controlemos deje el campo de batalla, el oponente pierde una vida y nosotros ganamos una vida. Entonces, ¿qué tenemos para jugar? Criaturas de coste 1, pequeñas, que son sacrificables. Podemos apoderarnos también de las criaturas de coste de maná de 3 de nuestro oponente para sacrificarlas después, atacar y sacrificarlas o usar la habilidad. Y nuestro fuerte en el deck es esta carta con la cual vamos a sacrificar muchas de nuestras criaturas para robar bastantes cartas y tener ventaja de carta y hacer perder vida a nuestro oponente. Llevamos también el infaltable gigante aplastahuesos, que en todo deck rojo o que lleve una parte roja siempre va este gigante. Y tenemos otra de nuestras condiciones, por así decirlo, para ganar es Kroxa. Ya cuando lo regresamos del cementerio, ya que esté listo para atacar y todo, entonces él nos da ventaja al principio descartándole cartas al oponente y de igual manera se convierte en una gran amenaza más adelante. También tenemos el depredador de Immerstomb, que es una criatura 3/3 que vuela y sacrificando otra criatura que controlemos se hace indestructible. Igual también cada vez que se gira exiliamos una carta del cementerio, de cualquier cementerio, y él se pone un contador +1/+1. Entonces cada vez va a ir creciendo más. Igual si mantenemos otras criaturas en el campo lo podemos seguir haciendo indestructible, una buena amenaza. Entonces esta es nuestra base de maná. Llevamos 9 pantanos, un castillo de nimbo oscuro, 8 montañas y 4 sendas de la roja negro. Y simplemente llevamos 2 templos de la malicia porque no
no queremos salir tapeados. Necesitamos este deck, como ven, tiene muchos costes bajos, entonces lo importante es salir enderezado para que en los primeros turnos jugar hechizos siempre. También con el murciélago vamos a aprovechar lo que sería nuestro banquillo, que aquí llevamos todas las lecciones que podemos ocupar. Entonces esto sería lo del deck, la estrategia, ganar con esto o ganar con esto. Así es que vámonos a los duelos y espero que les guste, a divertirnos. Bueno, ya estamos con nuestra primera mano. Tenemos mana negro, mana rojo y 2 criaturas para bajar en los primeros turnos. Esperemos, vamos a quedar a la espera del tercer maná para poder jugar esto y del cuarto para esto. Vamos a conservar para ver cómo fluye el deck. Bajamos esta con negro y bajamos nuestro escorpión. A ver con qué nos juega el oponente. Quiero ver. Bueno, creo que va a ser un Mirror. Va a ser Rakdos versus Rakdos por el momento. Vaya, aquí sin más, no sé si esperarme. Sí, esperemos un turno más o 2. Quiero bajar esto para sacarle valor al Kroxa y sacrificarlo con el espanto. A ver si el deck nos manda una tierra, que la necesitamos mucho. Pues por lo visto sí, va a ser Rakdos versus Rakdos. Pero el de él es de caballeros. Uy, aquí viene la tierra. Bueno, vamos a ver, esperemos que no sobreviva el espanto, porque le puede caer ahí algo letal al pobre espanto de la amargura. No atacamos porque solo perderíamos nuestra hormiguita. Perdemos una vida, robamos una carta, por nosotros está bien. Sí, era de esperarse. No vamos a hacer nada, lo dejamos morir. El otro turno si robamos tierra enderezada, vamos a poder bajar el depredador de Inestrum y vamos a tener bastante para hacerlo indestructible. Bueno, que si sigue todo así no vamos a tener forma de hacerlo indestructible. No bloqueamos, recibimos 2 de daño, esperemos tierra enderezada. Excelente, ahí está. Al otro turno si ya bajamos esta, pero por el momento bajemos nuestro dragón. Ataquemos con 1, creo que no. Uy, no. Este token salió furioso. Pega 0 y quiso golpear. Bueno, otra vez perdimos otro de vida, pero vamos ganando la ventaja. Él lleva 14 y nosotros 18. Tenemos el dragón, lo podemos hacer 2 veces indestructible. Al otro turno bajamos Kroxa y lo vamos a sacrificar con ritos del pueblo para sacarle valor. Y vamos a jugar esto girado. Uy, no vamos a poder hacer ambos si solo tenemos una fuente de negro. Entonces esperemos robar un pantano para poder hacer ambas cosas. Si no robamos pantano, quizás nos vamos a abstener y solo vamos a bajar el escorpión. Pues por mí está bien que baje eso. Tiene amenaza, tiene vínculo vital y tenía estímulo. Nos quiere atacar. Pues la criatura nos ha estado ayudando. Dejémoslo que ataque. Vaya. No robamos negro. Lo que vamos a hacer, quitémoslo. Vamos a jugar esto. Y vamos a atacar con el dragón y con el token. Si la de él aguanta 1, si la quiere intercambiar, pues está muy bien. Bueno, le exiliamos una carta del cementerio, nuestro dragón crece y vámonos. ¿Qué va a decidir? Pues no, nada, solo recibió el daño. Cedemos turno, le toca al oponente. Esto tiene amenaza, me parece. Sí, tiene amenaza.
Así que es un deck de amenaza. Vamos a ver qué nos hace. Si tira una muerte masiva ahorita sí nos causaría algo de daño. Bueno, creo que nuestro dragón sobreviviría a la muerte, a menos que sea algo de exiliar. Está pensando, solo tiene 8 vidas. Sí. Pues vamos a sacrificar esto, porque no puede bloquear. Y estos dos nos sirven para bloquear algo por lo menos. Si es indestructible y ya no hay nada más que pueda hacerle. Este dragón es muy poderoso. Aquí tenemos 15, nos van a caer 4, pues regalémosle 2 vidas a él. Viene nuestro turno. Ahora sí, vamos a bajar nuestro encantamiento que nos llena bastante de vida. Hoy sí vamos a poder hacer esto. Pero vamos a poner prioridad. Y ahora sí, cuando se active la habilidad, al poner esto nos va a dar chance de... nos va a dar la oportunidad de poder tirar esto antes de que se resuelva la habilidad. Ahí está la habilidad y nosotros lo sacrificamos. Robamos 2 cartas, él pierde una vida por el encantamiento y nosotros ganamos una vida. Hemos sacado muchísimo valor al Kroxa, aparte que él va a tener que descartar una carta de su mano. Ya tenemos a Kroxa en el cementerio y el otro turno vamos a poder bajar. Resolvemos, tiene que botar una. Vamos a ver qué hace. Ahí está. Y nosotros podemos atacar otra vez con nuestro... Yo creo que lo vamos a atacar con todo. Atacamos y se le va la vida. Si no bloquea o no destruye una de nuestras criaturas, pues adiós. Efectivamente, este deck se gana bastante tranquilo. Bueno, tenemos en nuestra mano 3 tierras, me parece muy bien. Tenemos un Kroxa, un espanto, este conjuro y un gigante aplastahueso. Creo que tenemos una mano excelente, la vamos a conservar. Enfrentamos a un deck que para empezar nos juega un pantano. Nosotros esto y hacemos Scry. Quizás esto ya no lo necesitamos y pum, para abajo. En nuestro próximo turno vamos a dejar abierto el gigante aplastahueso, quizás por si nos baja algo. Jugamos esto. Sería bueno jugar el Kroxa o esto, pero mejor dejemos abierto la parte del pisotón del gigante. Si no baja nada que podamos eliminar con esto, pues se lo pegamos directamente para que en nuestro tercer turno poder jugar el espanto de la amargura. Uy, justo eso no podemos destruir con el pisotón, pero creo que vamos a jugar el espanto entonces. Sí, está bien, nos caen 2. Seguimos guardando el pisotón. Esperemos no nos mate el espanto. Si nos lo mata, pues ni modo. Finalizamos. Al otro turno podríamos robarnos su ángel. Quiero ver. No podemos robarnos su ángel. Baja con 4 y esto solo quita criaturas de 3. Coste de mana de 3. Entonces jugaríamos el Kroxa y sacrificaríamos 2 criaturas para robar 3 con esto. Por si necesitamos más cartas en la mano. Porque queremos deshacernos de ese ángel. No sé del turno, pues creo que estamos bien. Vamos a jugar sí, otra. Vamos a paralizarla. Lo jugamos. Ahora que se ha disparado la habilidad, vamos a sacrificar 2, que serían
el token y el Croxa. Vamos a robar 3 y a perder 3. Resolvemos. Un escorpión no está nada mal, otra tierra está bien, aunque ya teníamos una tierra. El murciélago está muy bien para bloquear por lo menos una vez el ángel. Él tiene que descartar una. ¿Qué descartó? Oh, por lo visto quizás está jugando con el deck gratis. Vaya. Pues como no podemos bloquear el ángel, intentemos atacar. Sí, creo que es el deck del código. No. Está mejor. Vaya, vamos a bajar al murciélago. Nos robamos el ángel. Vamos a atacar. Así, cuando le sacrifiquemos el ángel, nosotros no vamos a sacrificar criatura. Vamos a usar la habilidad. Sacrificamos el angelito que le pegó 4. Hacemos scry, no queremos más tierra, aunque la tierra nos hace scry, pero no queremos respuestas. Ahora vamos a bajar al al escorpión. Y pues no sé si dejar esto. Ya lo habíamos hecho una vez y no nos ha dado resultado. No, juguemos esto también. Finalicemos turnos. Ahora esperemos a robar el encantamiento. Y algo pues podríamos hacer, porque sacrificamos, pierde vida y ganamos vida. Uy, se nos está poniendo difícil. Hey, pero qué bien que estén utilizando el deck el free to play. No, vamos a bloquear, para eso bajamos al murciélago. Aquí, ¿qué hacemos? Quizás esto. Vaya, viene mi turno, sí, démosle. Vamos a bajar esta tierra. Vamos a poner otros 2 porque vamos a sacrificar uno y le vamos a hacer que sacrifique su ángel. Bueno, a exiliarle. Uy, no, es esto. Y sacrificamos uno. Enviamos y exiliado. Así nosotros nos evitamos sacrificar también. Vamos a darle siguiente y vamos a atacar con todo lo que podamos. Porque nosotros no podemos bloquear su ángel. Finalizamos y vemos que para el otro turno vamos a poder bajar a Croxa sin ningún problema. Vamos a ver qué hace. Solo tiene 3 vidas. Ya prácticamente. Uy. El sanador de expansión tiene la habilidad de vínculo vital mientras así. Pero mientras no ataque no gana vida. Está bien. Definitivamente es el deck del código. Está bien chivo. Vamos a ver. Pues ha bajado defensa, pero nosotros le podemos pegar 2 y atacarlo con todo. Él solo ganaría 2 vidas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, primero bajamos esto. Le pegamos 2 a este. Bajamos al Croxa. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver qué bota. Si es una tierra se murió. A ver qué descarta.
Vamos a ver si atacamos con todo. Él va a bloquear 2 y nosotros le pegaríamos 3, pero va a ganar 2. No nos conviene atacar, así que sin ataques. No vamos a atacar y vamos a ver si garantizamos la victoria para el otro turno. Al final de su turno vamos a sacrificar el escorpión, va a perder 2 vidas y va a quedar con 1 de vida, que cuando lo ataquemos con el Croxa posiblemente las pierda. Sí. También tiene vínculo vital. Pasamos. Viene nuestro turno, no sé si esperar ni en nuestro turno hacer esto, sí, quizás eso vamos a hacer. Igual el escorpión va a morir y va. Vaya. Vamos a ver. Vamos a sacrificar 1, 2, 3. Sacrificamos el escorpión. 1, 2. Bueno, sí, solo 3. Enviar. Va a perder 2, ganamos 2. Solo queda 1 de vida. Vamos. Robamos. Otra. Bueno, con este Croxa que hemos adquirido, pues ganamos la partida. Porque va a tener que descartar una. Sí. Nos quedamos con este. Se activa la habilidad, la descarta y cuando ataquemos con Croxa, ahí está. Sí. Bueno, estas son las cartas de nuestra primera mano y solo tenemos 2 tierras y ambas nos agregan negro, así es que bueno, la mayoría de nuestras cartas en la mano son negras excepto estas y que vamos a conservar. Esperemos robar la montaña que nos hace falta, pero por el momento solo bajamos tierra y bajamos al escorpión. Veamos a qué nos enfrentamos, con qué nos va a sorprender el oponente. Bueno, nos robamos la montaña. Igual ahorita nosotros en plan bajemos todas las chiquitinadas que tenemos y ataquemos mientras podamos. Por suerte eso nos puede dar una gran ventaja de carta, ya que sacrificamos 3 y vamos a robar 4. Si no robamos la montaña es posible que este turno lo hagamos al final del turno del oponente. Bajamos tierra y solo vamos a atacar con el murciélago. Atacamos. En el turno del oponente lo que vamos a hacer es... Supongo que él nos va a atacar con el perro porque se hace indestructible, me parece, o el daño de combate no lo afecta. Vamos a bloquear y luego vamos a sacrificar todas las criaturas. Vamos a robar 4 cartas y vamos a aprender con el murciélago. Se me hace que esto es un deck de Winota. O es un deck de perros o es un deck de Winota. Pasamos, no atacó, pero entonces nosotros igual quizás vamos a dejar uno vivo para, por si logramos bajar el dragón, dejar una criatura para sacrificarle y hacerlo indestructible. Solo vamos a sacrificar 2, el murciélago y un escorpión. Lo enviamos y robamos 3. Esperemos robar algo bueno, como la montaña que necesitamos. Aquí nos vamos a traer esto porque necesitamos removal por si es Winota. Bueno, aquí está la montaña. Turno, démosle. Menos mal que la robamos. Nos vamos a arriesgar y vamos a bajar el dragón. Tenemos solo una única oportunidad de hacerlo indestructible y a cruzar los dedos porque no nos baje a Winota ese en su turno.
Vamos a ver si tenemos suerte. Sin ataques. Finalizamos y a ver a dónde se inclina la balanza. Que resuelva. Esperemos robar otra montaña, aunque ahorita no estamos ocupando mucho el rojo, pero sí para tener más balance en el maná. Bueno, ¿qué está pensando? Pues o no tiene Winota en la mano o es un deck de perros. Vaya. ¿Decidir atacar o no? Pues no. Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar esto. No, vamos a jugar esto. Y vamos a jugar esto también para así tener dos. Le damos... Sí, vamos a atacar. Ataquemos y aprovechemos. Le removemos una del cementerio y va a subir más uno. Va a tener un contador más uno más uno. Esperemos no habernos equivocado y que no sea un deck de Winota, porque si es un deck de Winota con estos tres, pues por lo visto era de perros. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con el video, espero les hayan gustado los duelos. Ya vieron que el deck Raptors que probamos ahora es bastante tranquilo, tiene sus buenos match, se gana relativamente sencillo y está bastante entretenido para tratar de subir a mítico. También espero que les sirva de mucho el código del deck gratis. Es un deck de ángeles que está bastante interesante, bien equilibrado y es muy útil para los que están iniciando el juego, ya que tiene un nivel por encima de los decks que te regala el juego al irlos desbloqueando, al resolver los desafíos que te ponen al principio cuando estás iniciando en Magic Arena. Así que espero que les guste el video y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.